Hola, mis potenciales matemáticos. Bienvenido a un nuevo episodio del maravilloso mundo de la matemática según Aarón Alberto. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que es teoría de funciones. Pero antes que nada, los invito a que se queden hasta el final primero para que observen lo importante que es este tema y que se suscriban. Se suscriban y compartan el video para que aumente el número de personas en esta comunidad donde nosotros tenemos por objetivo ampliar el conocimiento de las matemáticas y acercarnos a través de una relación no de profesores-alumnos, sino de camaradería, de amigos, de amistad. Y así nosotros prácticamente vamos a tener una empatía más directa. Y por favor, manténganse en el video hasta el final para que vean lo interesante que es esto. Vamos a ver por qué las funciones son importantes y por qué en los fenómenos de la naturaleza es necesario establecer una relación de magnitudes que viene expresado a través de una función. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ver lo que es una función. Una función, como ustedes pueden observar aquí, es una relación provista de un conjunto de partida y un conjunto de llegada, donde siempre, esto es importante, a un elemento del conjunto de partida corresponde un único elemento del conjunto de llegada. En forma gráfica sería de esta manera. Tenemos un conjunto A y un conjunto B con varios elementos cada uno de ellos, donde a cada elemento de A corresponde un único elemento de B, tal como se ve acá, como ustedes pueden observarlo aquí en el gráfico. Entonces, tal que la relación del conjunto A al conjunto B a través de F. Esto que ustedes ven acá es la representación gráfica general de lo que es una función. Una función se representa o se expresa de manera algebraica por esta relación que se ve aquí, por esta fórmula. Y es igual a f de x, donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Esta es la forma. Hay diferentes tipos de funciones que nosotros vamos a estudiar. ¿Por qué la función es importante estudiarla? Porque si ustedes se ponen a detallar, o nos podemos detallar, en la naturaleza, casi todas las leyes corresponden a relaciones de magnitudes. Cada vez que involucra las relaciones entre ambas magnitudes, está implícito o explícitamente una función entre ellos. Eso es muy importante. ¿Qué tipo de funciones nosotros vamos a ver acá? De forma general, vamos a ver, o se las voy a enumerar acá, vamos a ver la función lineal. Una función lineal puede ser de esta forma. Y es igual a x más 1. Esta es una función lineal porque la relación de la variable independiente y la variable dependiente es una ecuación lineal. Esto es una función lineal. También tenemos la función inversa, que es cuando la relación entre la variable independiente y la variable independiente y la variable dependiente es una función racional, es decir, que la variable está en el denominador, es una fracción, es racional. Y aquí tenemos esto. Cuando nosotros analicemos esa gráfica, vamos a ver por qué se le llama función inversa y por qué es una función racional. Otro tipo de función es la función cuadrática, que después vamos a ver que es simplemente una regla de dependencia cuadrática. Por ejemplo, y es igual a x cuadrado menos c. Esa es una función cuadrática. También vamos a ver la función trigonométrica, por ejemplo, y igual al seno de 2x. Seno de 2x. Eso no me estoy adelantando, pero en forma general, esos son los diferentes tipos de funciones que vamos a ver. Y vamos a ver la clasificación de las funciones. Ahora continuemos con las principales características que me definen una función. Primero tenemos el dominio de una función. ¿Qué es el dominio de una función? El dominio de una función no es más que el conjunto de valores de x, que es la variable independiente,
para los cuales existe la función. Habrá funciones donde existen valores de x para los cuales la función no existe. Entonces, esos valores de x para los cuales la función no existe, no está dentro de su dominio. Por eso es que claramente se especifica que el dominio es el conjunto formado por todos aquellos valores de x para los cuales la función existe. Análogamente, el recorrido o rango, también se le llama rango, es el conjunto de valores de y igual a f de x, de y igual a f de x o de y, para los cuales la función existe. Gráficamente, en una función cualquiera, los valores del dominio siempre van a estar representados en el eje horizontal o el eje x, y los valores del recorrido en el eje vertical o el eje y. Aquí tenemos un ejemplo gráfico. Dada esta función y igual a f de x, cuya gráfica es esta que estamos viendo acá. Esta es una función por parte cualquiera, cuya gráfica es esta. Ustedes observen que la función viene con una característica lineal acá, desde muy abajo, desde y, la parte muy abajo en el menos infinito, ¿no? Llega a este valor, hace una curva acá y llega hasta el punto 4, donde hay una ruptura. En el punto 4 hay una ruptura y de 4 a 5 esa función no existe. Acá en este pedazo no existe la función. ¿Por qué? Porque acá no hay gráfica, no hay recorrido, hay una ruptura. Entonces, luego la función continúa y sigue de una manera constante acá entre el valor 5 y 6, tiene este valor constante, este valor que está acá. Y igual al valor constante. Y luego baja entre 6 y 7, tampoco existe la función. Y nuevamente empieza otra vez el recorrido de la función desde 8 hasta 11, hasta el número 11. Aquí está el número 11, lo que pasa es que no se aprecia muy bien, pero este era el número 11, hasta el número 11. Observen que en 8 hay una bolita vacía. Eso quiere decir que el dominio no incluye el valor 8, que la función no está definida para ese valor, sino que va desde 8 sin incluirlo hasta 11, de tal manera que el recorrido viene desde acá, desde un valor indefinido. Nosotros en matemáticas se dice que viene desde el menos infinito. Luego lo vamos a ver más explícitamente, pero para adelantarnos, ustedes, si continúan conmigo, se van a dar cuenta cómo es que se establece todo esto. Entonces, desde el menos infinito hasta 4, luego desde 5 hasta 6, luego desde 8 hasta 11. Ese es el dominio de la función. La función no está definida para otros valores, no está definida en este intervalo, no está definida tampoco en este intervalo. Y la función tampoco está definida de 11 hacia adelante. De 11 hacia adelante no está definida, pero como se dan cuenta, es una ecuación lineal hacia los valores del menos x, del menos infinito. Entonces, desde el menos infinito hasta el 4 está definida. Ahora, vamos a ver el recorrido. El recorrido es el eje vertical. Observen que el eje vertical está definida desde abajo. Desde abajo, menos infinito. ¿Por qué? Porque esta recta sigue hasta el menos infinito. Pero, si nosotros nos desplazamos en el eje vertical, vemos que va a estar definida ¿hasta dónde? Hasta este valor que está acá. Que es exactamente 5.
hasta 5. O sea que de tal manera 5 es el valor máximo, porque este es menos, observen, menos, y este es aún cae más todavía. O sea, el valor máximo de la función en el eje de la ordenada es 5, de tal manera que el recorrido de esta función va a venir desde el menos infinito hasta el 5 incluso. Y aquí tenemos ya el dominio y el recorrido de esta función. Y se explica y se clarifica estos dos conceptos del dominio de la función y el recorrido o rango de una función de una manera gráfica. Luego vamos a ver cómo se calcula el dominio y el rango de una función y cómo se grafica en la recta de los números reales, que es exactamente como uno lo establece cuando la función es un poco mixta, compleja. Vamos a calcular cómo es. Ahora, mis potenciales matemáticos, continuemos con la teoría de funciones. Vamos a ver ahora algo muy importante, que es lo referente a la clasificación de las funciones, tipos de funciones, cómo se clasifican. Y al final del video vamos a ver cómo las clasificamos de manera algebraica. Esto es en forma general, en forma gráfica, en forma teórica, pero después vamos a ver cómo lo determinamos esta clasificación en forma algebraica. Comencemos. La clasificación de las funciones pueden ser de tres tipos: función inyectiva, función sobreyectiva y una que no he colocado acá, que es la función biyectiva. Son inyectiva, sobreyectiva e biyectiva. Veamos. Una función es inyectiva, f de x es inyectiva si y solo si a elementos distintos del conjunto x o conjunto de partida corresponden elementos distintos de y. Ejemplo, aquí tenemos esta función inyectiva. Obsérvese que el conjunto de partida x y el conjunto de llegada, ¿no? Hay una relación. A cada elemento corresponde un único elemento del conjunto de llegada. O sea, si la imagen de este elemento, la imagen de este elemento corresponde, es igual a esta, necesariamente tienen que coincidir los valores acá, no corresponden valores diferentes. En otras palabras, en valor algebraico o en relación algebraica quiere decir que si f de A es igual a f de B, entonces necesariamente A tiene que ser igual a B. Esta es la manera como nosotros vamos a comprobar cuando una función es inyectiva. O sea, cuando la función lineal es inyectiva, si es inyectiva, cuando la función valor absoluto es inyectiva, si es que es inyectiva. O sea, eso hay que analizarlo, se aplica esta relación, se resuelve y si llegamos a esta conclusión es inyectiva. Si no, no es inyectiva. ¿Cuándo una función es sobreyectiva? Si el recorrido y el conjunto de llegada son iguales. Por ejemplo, el caso de la función por parte que nosotros vimos, donde habían saltos, observamos que el conjunto de llegada era toda la recta y sin embargo el recorrido no era la recta y, era solamente una porción, era de 5 hacia menos infinito, recuerden. Entonces, en ese caso, esa función no era sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el conjunto de llegada, que era el eje y, no coincidía con el rango de la función. Una función es sobreyectiva cuando el conjunto de llegada y su recorrido coinciden. Y la otra parte es fundamental. ¿Cuándo una función es biyectiva? Es biyectiva si y solo si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Si ustedes están haciendo la clasificación de una función, primero determinan indistintamente, primero determinan si es inyectiva por esta relación que está acá. Segundo, se determina si es sobreyectiva. ¿Cómo? Determinando o calculando el recorrido de esa función para ver si coincide con el conjunto de llegada, que generalmente es los números reales. Y después se ve si da sobreyectiva y da inyectiva, entonces inyectiva. Si no cumple con alguna de las dos clasificaciones anteriores, o sea,
o no es inyectiva o no es sobreyectiva, entonces no es biyectiva. Esa es la manera más sencilla de clasificar una función. Y bien, de esta manera vemos de manera sencillita cómo una función se clasifica pues, de manera gráfica, inyectiva, sobreyectiva e biyectiva. Ahora vamos a verlo de manera algebraica con dos ejemplos fundamentales que vamos a estudiar detalladamente y por pasos, que es la función lineal y la función inversa o la función hiperbólica simple. Bien, amigos, ahora continuemos con teoría de funciones, con el apartado correspondiente a la función lineal. Una función lineal tiene la forma general f de x igual a mx más b. Esta es la forma general de una función. Para estudiarla, que en este caso nosotros vamos a determinar su dominio, su recorrido, vamos a clasificarla y por último vamos a hacer la representación gráfica de la función. Vamos a tomar como ejemplo esta función de acá, f de x es igual a 2x menos 4. Lo primero que nosotros vamos a determinar es su dominio, el dominio de la función. El dominio de la función. Para determinar el dominio de la función, vamos a establecer y a definir el conjunto de llegada de todas las funciones va a ser siempre la recta real. La recta real o el conjunto de los números reales que se extiende desde menos infinito hacia más infinito. Es el conjunto de la recta de los números reales. Es decir, aquí tenemos 1, 1 medio, 2 y así sucesivamente. Y de este lado los negativos. Menos 1, menos 1 medio, menos 2, menos 3 y así hasta sucesivamente. El más infinito y el menos infinito se simboliza de esta manera, como un 8 acostado. Y en realidad el más infinito o el menos infinito no son números. Quiero que entiendan perfectamente. Son límites. ¿Por qué límites? Porque son nociones o lugares donde nosotros nos acercamos indefinidamente sin llegar a tocar nunca. Por eso es que está el concepto de infinito. Bien. Y esto que ustedes ven acá es el conjunto de los números reales que siempre va a ser, entiendan perfectamente, para cualquier función, siempre va a ser el conjunto de llegada. El conjunto de llegada, no el rango, el conjunto de llegada, que ya lo hemos definido ya cuando vimos en los apartados anteriores. Ahora bien, observen que aquí se incluyen los números naturales, los números racionales, los números enteros y en general todos los números. Este es el conjunto de los números reales. Bien, entonces, ¿cómo definimos nosotros, cómo determinamos el dominio de esta función? Por definición, el dominio son todos aquellos valores de la variable independiente, que en este caso es x, para los cuales f de x está definido. Nosotros observamos aquí que para cualquier valor de x, f de x va a estar definido. Nosotros aquí, si sustituimos a x por cualquier valor, pongamos el caso 0, 2 por 0, 0, menos 4, me va a dar menos 4, 0, menos 4, menos 4. Si sustituimos por el valor de 1, vamos a obtener 2 por 1, 2, menos 4, menos 2, y así sucesivamente. Y para valores negativos también vamos a obtener valores válidos de f de x o de y. Quiere decir que x puede moverse desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Por qué? Porque puede tomar cualquier valor. Puede tomar cualquier valor en la gama de los números reales. Por lo tanto, el dominio de f es los números reales. El conjunto de los números reales va a ir desde el menos infinito al más infinito. Vamos a determinar el valor del recorrido de f. Vamos a borrar esto acá para tener más espacio.
Y ahora vamos a determinar el recorrido de la función. ¿Cómo la determinamos? Para determinar el recorrido de la función, este es el procedimiento que se realiza siempre. Y es igual a f de x igual a 2x menos 4. Siempre nosotros despejamos de manera explícita cuando se puede, y si no de manera implícita, y observamos las relaciones después que deben cumplirse. En este caso yo puedo despejar acá x explícitamente, y se ve que x es igual a y más 4 sobre 2. Observen que entonces el recorrido va a ser todos los valores de x para los cuales x existe. Todos los valores de y para los cuales x existe. Observamos que y puede tener cualquier valor, porque yo puedo moverme en la recta que acabamos de ver desde menos infinito a más infinito y voy a obtener un valor válido. Si es 0, voy a tener 0 más 4 contra entre los 2, x va a valer 2. Si es menos 1, 4 menos 1 es 3, 3 medio, y así sucesivamente. Es decir, que y puede tomar todos los valores. Y, que es el valor de f de x, puede tomar todos los valores desde menos infinito a más infinito. Por lo tanto, y es el eje vertical, el recorrido también va a ser todos los reales. El recorrido de f va a ser R, el conjunto de los números reales. Y en forma general, para cualquier función lineal, el dominio y el recorrido siempre es R. Acá lo hemos explicado y lo hemos determinado, pero siempre, de manera directa, uno sabe que para cualquier función lineal de la forma y es igual a mx más b, tiene por dominio R y por recorrido R. Ahora vamos a clasificarla. Primero vamos a ver, clasifiquemos la función. Para clasificar la función, simplemente vamos a determinar primero si f de x si es inyectiva, si es sobreyectiva y después si es biyectiva. Para determinar si una función es inyectiva, recordemos que acabamos de ver que se debe cumplir que si f de a es igual a f de b, eso necesariamente debe llevarme a la conclusión de que a es igual a b. Si dado esta igualdad, yo puedo concluir eso, entonces inyectiva. Vamos a ver. Entonces tenemos f de a es 2a menos 4, que es nuestra función, igual a 2b menos 4. Simplemente hemos calculado la imagen de la función de a través de la función f de x. La imagen de a es 2a menos 4 y la imagen de b es 2b menos 4. Aquí observamos que menos 4 se puede cancelar y me queda que 2a es igual a 2b. Si 2a es igual a 2b, evidentemente aquí 2 se cancela y me queda que a es igual a b. Y se cumple entonces la relación de que si f de a es igual a f de b, entonces a es igual a b. Como si f de a es igual a f de b, concluí que a es igual a b, la función es inyectiva. Entonces tenemos que f, primer caso, f es inyectiva. Ok, ya tenemos que f es inyectiva. Ahora, para saber si la función es sobreyectiva. Una función es sobreyectiva, ya lo hemos establecido en la parte donde vimos en forma general las relaciones y la teoría y la función teórica en forma general. Cuando el conjunto de llegada, que hemos dicho que para nosotros en todas las funciones va a ser el conjunto de los números reales, coincide con el recorrido de la función. Hemos visto que el recorrido de la función es
los números reales y el conjunto de llegadas es también los números reales. Entonces, evidentemente aquí, eso lo que me dice es que F es sobreyectiva. Es sobreyectiva. ¿Por qué sobreyectiva? Porque el recorrido coincide con el conjunto de llegadas, que es los números reales. Ahora el tercer caso es biyectiva. Y lo hemos establecido. Cuando una función es inyectiva y es sobreyectiva, evidentemente o por lógica o directamente ya podemos concluir que la función es biyectiva. Entonces, F es biyectiva porque es sobreyectiva y es inyectiva a la vez. Es biyectiva. Entonces ya tenemos ya acá la función. Pues. Tenemos que, ya la hemos clasificado, la función es inyectiva, es sobreyectiva y por lo tanto es biyectiva. Entonces ya tenemos la parte de la función. Hemos determinado ya el dominio, hemos determinado su recorrido y la hemos clasificado. ¿Qué nos queda? Vamos a hacer la representación gráfica de la función. Vamos a borrar acá para tener un poquito más de espacio, ¿no? Ya sabemos que es biyectiva, sobreyectiva. Vamos a hacer los ejes coordenados. X, en el eje vertical, es y igual a f de x. Cuando vi la ecuación de la recta, yo les dije que para determinar o graficar una recta con dos valores es suficiente. Entonces vamos a colocar acá X y Y. Cuando X vale 0, si X vale 0 aquí, me da menos 4. Y el otro parte es hacemos Y igual 0. Si Y vale 0, me queda 2X menos 4 igual 0. Vamos a poner acá 0 igual a 2X menos 4, de donde X igual a 4 sobre 2 igual a 2. Es decir, que cuando X vale 2, la función se hace 0 en el eje Y. Entonces, cuando X vale 2, y estos son los dos puntos que nosotros tomamos los cortes. Vamos a hacer acá. 1, 2, 3. Aquí, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ponemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ya salió. Y aquí, 1, 2, bien. Cuando X vale 0, y vale menos 4, pasa por acá. Y el otro punto es en 2. Y aquí tenemos la recta. Ahí está la recta, sigue hacia abajo. F de X. Esa es la gráfica de F de X. Bien, eso sigue hacia abajo. Y ahí tienen la representación gráfica de la función. Entonces ya hemos estudiado la función lineal. Hemos determinado, o hemos establecido, o hemos definido, o hemos explicado cómo se calcula primero el dominio, después el recorrido, cómo clasificarla, y por último, hemos acá visto cómo se grafica de una manera sencilla, porque ya habíamos visto cuando vimos la parte del apartado de geometría analítica, introducción, que vimos la ecuación de la recta, vimos cómo se graficaba. Y amigos, y esta es la manera como se estudia una función de manera directa. Si los invito a que continúen, se suscriban para ampliar esta maravillosa comunidad, y luego vamos a ver los otros tipos de funciones
vamos a ver otro tipo de funciones. Y recuerden que la matemática no es difícil, es sencilla. Solo tenemos que acercarnos a ella de una manera jovial y divertida. Los invito y hasta luego. Hasta el próximo, hasta un nuevo episodio.